Ya. Buenas noches, amigos de La Trinchera. Un martes más estamos con ustedes. Hoy para tocar una pregunta que sacude toda Latinoamérica. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Qué pasa con Javier Milei? El león, para muchos. Tenemos una vez más a Marcelo Ramal, que es parte de la agrupación argentina político obrera, que es claramente de los sectores de izquierda que han decidido dar una lucha contra todo el modelo de Milei, que es neoliberal, totalmente, que abre más todavía la zanja que existe entre clases sociales y al momento ha generado más pobreza en sus 80 días de gobierno que cualquier otro anterior gobierno. Marcelo, un gusto nuevamente tenerte en La Trinchera. Bienvenido. Gracias, Pavel, nuevamente por la invitación y saludar a todos los oyentes. Marcelo, se han cumplido 80 o 90 días de Milei. El viernes inaugura la legislatura 2024 y su famosa ley ómnibus, su decreto de urgencia, no ha pasado, lo han bajado. Y a partir de eso, se ha empezado a dar una batalla. Ahora, en este momento, dentro de esta guerra que sostiene Milei contra los sectores, entre comillas, de la casta, se encuentra enfrentado contra los gobernadores. Explícanos qué es lo que está pasando, por qué los gobernadores se están enfrentando a Milei y cómo ha sido esta evaluación de estos primeros 2, casi 3 meses del gobierno liberal, anarcoliberal. Bueno, comenzamos por la evaluación. Eh, lo primero que uno tiene que decir es que el gobierno de Milei ha significado una confiscación de enorme magnitud sobre los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados, de una dimensión probablemente inédita para, digamos, un periodo tan corto, ¿no es cierto? Hay que decir, de todas maneras, que el método con el cual se llevó esta confiscación no ha sido más que una versión, digamos, acentuada del modo a través del cual se vienen confiscando salarios y jubilaciones en Argentina hace bastante tiempo. Y me refiero a la confiscación inflacionaria. Esencialmente, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos casi 3 meses? Bueno, que el gobierno produjo una fuerte devaluación de la moneda de alrededor del 110%, liberó las tarifas de luz, de gas, liberó los precios de los alimentos, esto por un lado, y luego virtualmente congeló los salarios de maestros, de trabajadores de la salud, jubilados tuvieron un aumento muy por debajo de lo que ha sido la inflación. Solo para que ustedes se den una idea, voy a tocar un punto que conozco más de cerca, que es el de mi gremio, el de los profesores universitarios, pero vale para toda la administración estatal. Frente a una inflación acumulada en los últimos 3 meses, digamos 3 meses, con una inflación del orden del 55%, bueno, vamos a recibir ahora en febrero un 16% de aumento. Es decir, esto representa casi el 40% de recorte del salario real. Pero vale el ejemplo para los maestros, vale naturalmente para los jubilados. El gobierno se ha vanagloriado de que en el mes de enero obtuvo incluso superávit fiscal, pero digamos, el corazón de este superávit fiscal está, ¿no es cierto?, en este recorte impresionante que se ha operado. Al mismo tiempo, sin embargo, es muy claro que a pesar de esta confiscación, el programa económico y político de Milei se encuentra en un impasse. La
continua reducción de salarios y jubilaciones tiene límites sociales y conflictivos muy claros. Ya hemos tenido en la última semana paros de sindicatos muy importantes como el portuario, naturalmente los maestros. Mañana hay un paro aeronáutico, tuvimos de los trabajadores de la sanidad la semana pasada. Esto por un lado, y luego el propio programa económico ingresa en sus contradicciones, porque esta caída brutal de los ingresos ha generado una formidable recesión, y la recesión golpea la propia recaudación fiscal, que debería aumentar como resultado de los propios acuerdos con el FMI. Lo que sí está claro es que todo el diseño del programa económico aspira a sostener y rescatar la carga impresionante de la deuda pública argentina, que, hay que decirlo, se acrecentó con el nuevo programa económico. ¿Por qué? Hay una parte importante. Argentina debe, en este momento, es decir, la deuda pública total, incluyendo provincias, organismos públicos, es del orden de los 600.000 millones de dólares, 120 o 130% de su Producto Bruto. De esa cifra hay unos 80.000 millones de dólares de deuda en pesos que se renueva todo el tiempo y que se ajusta de acuerdo a la evolución o del dólar o de la inflación. Naturalmente, con una devaluación del 110%, el peso de esa deuda se ha tornado explosivo. Entonces, este cuadro explotó, terminó estallando en estos días por uno de los eslabones más débiles del ajuste, que son las provincias. Es decir, el gobierno, por un lado, ha contenido distintos tipos de transferencias a las provincias, y las provincias han bebido con mucha fuerza la carga explosiva de la deuda que ellas mismas sostienen, con acreedores privados, con el Estado Nacional. A diferencia del Estado Nacional, que sigue emitiendo moneda, aunque Milei diga lo contrario, y emite moneda justamente para pagar la propia deuda del Banco Central o la deuda del Tesoro a través de distintos mecanismos de transferencia de deuda entre uno y otro. Bueno, las provincias no pueden emitir moneda, aunque algunas ya van camino de la emisión de su moneda propia. La Rioja ya imprimió moneda y el gobernador de la provincia de Buenos Aires advirtió que con el agravamiento de estos recortes puede llegar a emitir también moneda. Entonces, esta crisis con los gobernadores lo que pone de manifiesto es esta inviabilidad del programa oficial, que quien se lo señaló a Milei y a los funcionarios ha sido nada más y nada menos que la vicejefa del FMI, que estuvo la semana pasada en Buenos Aires y que le dijo: esto no tiene condiciones de sostenerse, y en este sentido, ¿no es cierto?, le formuló una fuerte advertencia al gobierno. Todo esto que te dije hasta ahora es economía. Ahora podemos hablar un poco de política. Claro, así es. ¿Qué es lo que dice Milei? ¿Qué es lo que dice Milei? Ustedes no quieren llevar adelante este ajuste, pero yo lo voy a llevar adelante a través de un gobierno de poder personal. Voy a ser el Bonaparte argentino, voy a levantar, ¿no es cierto?, ese recurso extremo. La crisis política que estamos viendo ahora lo que refleja es que Milei no tiene los recursos políticos para levantar ese arbitraje. Y cada vez lo tiene menos.
Yo no sé si te comenté, Pavel, en una reunión anterior, hubo un hecho muy simbólico, pero muy llamativo, que expresa esta dificultad para levantar un arbitraje, que fue cuando él asumió el 10 de diciembre, tomó una actitud de desplante ante el Congreso, ¿no es cierto? Claro, No habló adentro del recinto, habló afuera, vamos a ver. le dio las espaldas al Congreso. Entonces, claro, esa actitud de desplante al Congreso hubiera tenido una gran repercusión si, por ejemplo, 100.000 o 200.000 personas al menos lo hubieran estado aclamando en las puertas del Congreso. Pero la realidad es que no había nadie. Es decir, habría 10.000 personas, mucha gente del interior, de sectores agrarios, mostrando el carácter precario de su armado político, que en buena medida todavía sobrevive en términos de alguna autoridad política por el rechazo que genera el kirchnerismo, el peronismo y también naturalmente el partido de Macri. Pero la caída de la ley ómnibus, la probable caída del DNU, ahora del decreto de necesidad y urgencia, que probablemente sea rechazado en el Congreso, bueno, está expresando que la propia clase capitalista le está bajando el pulgar, ¿no es cierto?, a un gobierno de poder personal, aunque al mismo tiempo no deja de valorar los retrocesos que se operaron, por ejemplo, en el salario, en las jubilaciones. Pero los voceros, inclusive más recalcitrantes de la derecha, hacen un señalamiento interesante que es la precariedad de una confiscación salarial fundada en la inflación. Y dicen, acá falta una reforma en serio, acá hacen falta despidos, acá hace falta un paquete que Milei todavía no ha podido aplicar y probablemente no tenga él condiciones para poder aplicar. Entonces, indudablemente que la supervivencia de Milei está en discusión. Desde el punto de vista político, esta situación abre también un cuadro, podríamos decir, de dardo envenenado, que consiste en lo siguiente. El odio contra Milei por parte de todo un sector despierta la ilusión de una gran unidad nacional contra Milei y transforma en figuras simpáticas a elementos extremadamente reaccionarios. Es el caso de los gobernadores. Este gobernador de Chubut, que en los últimos días ha sido visto como una suerte de héroe por haberse enfrentado con Milei, pero que ya está marchando a un arreglo que está siendo pavimentado por la propia justicia. Bueno, en Chubut llevó adelante un ajuste feroz. Claro, habría que hacer una aclaración, o sea, Nacho Torres, Ignacio Torres, es parte del partido de Macri, ¿no? Claro, él es parte del partido de Macri, entonces reacciona ante la provocación de Milei y él mismo señala y dice la injusticia que me están haciendo cuando yo apliqué el mayor ajuste posible en mi provincia. Entonces hay una expectativa de una suerte de unidad nacional contra Milei, que indudablemente tiene que ver con el armado político, las expectativas que se quieren recrear en un eventual recambio político que, bueno, todavía no está urdido, todavía no se ha diseñado cabalmente, pero algunos diarios de acá ya cuentan los votos que habría en la Cámara de Diputados para un eventual juicio político contra Milei. Es muy claro, por lo menos desde nuestro punto de vista en política obrera,
la importancia de llevar adelante una lucha contra Milei, organizar una acción, ¿no es cierto?, de los trabajadores, en completa independencia y en completa desconfianza de quienes están armando esta unidad de recambio con quienes han sido, digamos, históricos ajustadores del pueblo. Claro. Alguien decía, esto se iba a dar con Massa o con Milei. Tal vez Massa de una manera más gradual, pero Milei lo hizo de una manera extremadamente urgente. Leía precisamente preparando el programa, leía un titular de hace 2 semanas de Financial Times, donde decía, el ajuste estaba bien, pero no es, es un ajuste brutal, decían, bestial, si traducimos literalmente lo que decía el periódico inglés. Entonces, nadie esperaba que sea tan bestial, pero Milei juega con este ajuste, con todo esto, con el apoyo de quién, solo de su carisma, solo con que él puede revertir esto, porque desde que fracasó el DNU en la ley ómnibus en el Congreso, donde programa, entrevista que da, no tilda a los diputados de ratas, de todo con tipo de adjetivos descalificativos bastante duros, ¿no? ¿Con qué fuerza quiere imponer su programa si no tiene, si no tiene fuerza en el Congreso, por lo menos en diputados? ¿Qué está haciendo un juego muy arriesgado del todo o nada? Bueno, ocurre lo siguiente. Desde el punto de vista estrictamente económico, desde el punto de vista de las raíces sociales del gobierno, es indudable que, bueno, el gobierno de Milei es un gobierno de camarilla, es un gobierno de una claque muy cerrada que está directamente vinculada a una operación financiera. ¿En qué consiste esa operación financiera? Bueno, el rescate de los títulos de deuda de Argentina. Lo que mira todo el tiempo el gabinete de Milei es cuál es la cotización de los títulos. Es decir, cómo cada medida de ajuste, cada medida contra la población, despierta en la finanza internacional algún punto adicional de confianza y levanta el valor de los títulos de deuda que probablemente hayan comprado ellos mismos. Es decir, acá debe haber alguna operación financiera de carácter grosero en sus pretensiones, en sus objetivos, que tiene que ver con esto que te decía, levantar, ¿no es cierto?, la cotización de los títulos de la deuda pública argentina y sobre esa base y en la expectativa de que eso podía tener una cierta duración, renovar un ciclo de endeudamiento, es decir, poder llevar adelante nuevas operaciones de deuda. Ahora, este programa inicialmente arrastró detrás de sí, de un modo general, a la gran burguesía argentina. Sobre dos cuestiones. Primero, que la gran burguesía argentina también quiere volver a tomar crédito, también quiere volver a endeudarse. Y en segundo lugar, que aparecía, digamos, la zanahoria de un ataque frontal e histórico contra los trabajadores. Es decir, que Milei prometía. Ahora, este choque con los gobernadores, la caída de la ley ómnibus y eventualmente del DNU, nos están hablando de que esa base política inicial del gobierno de Milei, o que se intentó ir armando, finalmente el Congreso le había votado la ley ómnibus en general. Es decir, se buscaba un principio de acuerdo, no de desacuerdo. Bueno, esa tentativa de coalición política con una base social capitalista más amplia se está desmoronando en estos momentos. Y es
lo que expresa la crisis con los gobernadores. Los gobernadores, al igual que como ocurre con ustedes también, es decir, los mandatarios de los estados, están muy directamente ligados a intereses capitalistas de cada lugar. Y es evidente que al menos un sector de la clase capitalista está mirando ya con reserva lo que ocurre, fundamentalmente porque el programa económico y financiero de Milei no va para ningún lado. Pero ese programa, pero la gente, digamos, sectores conservadores, por lo menos opinadores conservadores como Eduardo Feynman, eh, Johnny Viale, le dan todavía más aire, impulsan una especie de gobierno sin parlamento, de gobierno sin sindicatos. ¿Tú crees que se pueda lograr eso? No tienen... Milei, te voy a decir lo siguiente, él incubó un término muy gracioso para llamar al periodismo en la campaña electoral, naturalmente el periodismo que no respondía a él, que era los micrófonos ensobrados, ¿no? No sé si lo escuchaste, micrófonos Sí. ensobrados, refiriéndose a los periodistas que recibían el sobre con dinero. Ahora él tiene su propia comparsa de micrófonos ensobrados, que son estos periodistas que vos nombrabas. Han perdido todo tipo de crédito como periodistas. Lo que dicen nadie evidentemente lo puede tomar en serio. Ahora, el grupo Clarín está mirando con desconfianza el desembarco de Amazon y de Elon Musk en la Argentina, en el negocio de Internet. Es decir, que los choques capitalistas empiezan a perturbar también ese blindaje mediático. Te tengo que decir, y esto es importante ponerlo de manifiesto, que por ahora la crisis política argentina transcurre, podríamos decir, por arriba, en los círculos de la burguesía. Este choque con los gobernadores, es decir, este choque con los gobernadores es un choque en las entrañas del Estado. Lo mismo ocurrió en buena medida con la ley ómnibus. La clase obrera argentina todavía no ingresó como un protagonista en la crisis. Y quienes han comandado los paros que se han hecho en los últimos días, la burocracia sindical que encabeza estos paros, bueno, es indudable que le teme más a una irrupción obrera profunda que al propio Milei. Todavía no tenemos en la situación argentina el componente, el ingrediente de una intervención profunda de la clase obrera. Pero esta brecha por arriba, por un lado, es decir, toda esta desintegración del Estado en el choque gobierno con mandatarios provinciales y al mismo tiempo la crisis social planteada por la caída del salario, los tarifazos, bueno, van creando el escenario para una reacción elemental de las masas, que por supuesto tiene que ser orientada, tiene que ser impulsada en una mortal desconfianza de lo que es una dirección sindical, particularmente la ligada al kirchnerismo, que está operando como un freno colosal para una respuesta. Fíjate lo que pasó con los maestros. Ayer hubo un paro nacional. Primer día de clases, además, ¿no? El primer día de clase hubo un paro nacional. El paro fue desigual. En algunas provincias se paró fuertemente, en otras regular. Bueno, y una provincia donde el paro fue regular fue nada menos que la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es la razón?
por la cual el paro no se cumplió en la provincia de Buenos Aires. 2 días antes de la huelga, el sindicato docente principal, dominado por el kirchnerismo, el SUTEBA, Por Baradel. claro, cerró el acuerdo de salarios con el gobierno kirchnerista de Kicillof, que gobierna la provincia de Buenos Aires. Sí. Un acuerdo negativo para los docentes, un acuerdo que implica un salario a la baja. Entonces los maestros se preguntaban ayer, el día del paro, ¿para qué vamos a parar si nuestro salario ya se arregló y negativamente? ¿Para qué me llaman a un paro? En realidad, el gobernador Kicillof vehiculizó el ajuste de Milei en su provincia. Entonces, fíjate el papel que está jugando el kirchnerismo y el peronismo, ¿no es cierto?, en las provincias. Y eso es lo que te quiero preguntar. O sea, en las primeras movilizaciones ha sido los grupos de izquierda, Polo Obrero, Política Obrera, el MST, el PST, el FITU, ¿qué es? Socialismo de izquierda, y después, tiempo después, semanas después, se movilizaron la CGT peronista, y el kirchnerismo no moviliza, exceptuando, digamos, alguna declaración que he escuchado de Baradel, que es el ejecutivo de los profesores de la provincia de Buenos Aires. No he escuchado nada en contra de Milei. O sea, no, es más, en una extensa carta de la señora Kirchner de hace un par de semanas, hablaba de todo y no hablaba de nada, como es su característica. Y ¿en qué están haciendo? Se supone, o creíamos, por lo menos los que vemos desde afuera, que el kirchnerismo tenía una fuerte presencia en sectores, en clase media, en universidades, pero hasta el momento no vemos nada. O están de vacaciones o siguen veraneando. No, hay una tesitura política que domina, digamos, a los círculos kirchneristas, que tiene que ver con lo siguiente. A Milei lo vamos a sacar en las próximas elecciones. Pero y si cae ahora, tampoco lo podríamos reemplazar. Entonces, detrás de este argumento está el dejar pasar la escalada terrible que Milei está llevando adelante contra el salario y demás. Es decir, que Milei haga el trabajo sucio del ajuste y después vemos si podemos volver al gobierno. Esto domina la política kirchnerista. Por eso los paros aislados, sin continuidad, por eso la ausencia, ¿no es cierto?, política. Incluso en esa carta que vos recordabas de Cristina, en su parte final, después del balance histórico que ella realiza sobre su gobierno, los gobiernos anteriores, etc., ella plantea un acuerdo parlamentario en torno de un programa que es esencialmente antiobrero. Apoya una reforma laboral, apoya las reglamentaciones contra las huelgas de maestros, apoya las privatizaciones, es decir, que se coloca en un terreno de relativa afinidad con lo que está ocurriendo ahora, probablemente pensando en que si se precipita una caída de Milei, que ella también menciona en su documento, dice, habrá que ver, podría llegar a irse y todo lo demás, bueno, venga esa suerte de gobierno de unidad nacional dirigido, ¿no es cierto?, a llevar adelante en una serie de medidas la política que Milei, ¿no es cierto?, con su brutalidad no ha podido ejecutar hasta ahora. Pero es evidente que el kirchnerismo apuesta o a ser parte de un frente político de relevo a Milei, de características
profundamente antiobreras, o simplemente, como decimos acá, hacer la plancha, es decir, acostarse en el agua y quedarse quieto sin hacer olas hasta las próximas elecciones. Pero entonces el kirchnerismo muestra nomás que es su cara oportunista. Y aquí también hay alguna reacción del llamado peronismo tradicional, de los que siempre dijeron que Cristina no era peronista, sino kirchnerista, o están en la misma idea, en la misma concepción de ver qué pasa y esperar hasta las próximas elecciones, sea cuando sea. No, el peronismo tradicional, digamos, reproduce esta posición y oscila entre este choque con Milei y la posibilidad de reconstruir el acuerdo con Milei que se cayó con la caída de la ley ómnibus. Un ejemplo muy claro es el gobernador salteño Sáenz, que está tan cerca de ustedes, ¿no? Sí. Geográficamente cerca, por supuesto, Uh-huh. que tiene peleas por Twitter con Milei y luego trabaja siempre para ver si se puede recomponer un acuerdo que, bueno, asegure una continuidad para el gobierno. El peronismo está jugando un papel de fuerte contención de la situación política y su expresión más clara es la burocracia de los sindicatos. La CGT hizo un paro y está tratando de ver cómo evita, ¿no es cierto?, llamar a un nuevo paro general, y más lo evita cuando se multiplica la crisis política por arriba, porque no quiere, digamos, abrir las compuertas de una irrupción popular. Entonces, ¿quiénes realmente se oponen a mi ley? ¿Solo los trabajadores, solo los sindicatos? Porque por el panorama que me das, ni el kirchnerismo ni el peronismo, o bueno, algo que me sorprende es que sectores del PRO, como Rodríguez Larreta, que fue el ex, para nosotros, alcalde de Buenos Aires, esté totalmente enfrentado con mi ley. ¿Por qué se da ese enfrentamiento de Larreta si supuestamente ambos son de una, de una tendencia conservadora en la Argentina? ¿Por qué hay ese enfrentamiento con Bueno, Larreta? Larreta Y quedó con la y afuera. con Lilita Claro, Carrió. Larreta quedó afuera del armado político que se urdió en torno a Milei, pero hay un sector importante de la derecha que teme una polarización política en la Argentina, que teme una radicalización como el resultado de una política como la que lleva Milei. Argentina, aun cuando los trabajadores estén en un reflujo, vive bajo el fantasma de la rebelión popular del 2001. Y todo el tiempo, en el aire, flota la impresión de que esto va a volver a ocurrir más temprano que tarde. Entonces, hay un sector de la política burguesa que advierte sobre esto y piensa que Milei actúa como un acicate, ¿no es cierto?, para esta radicalización. Yo creo que gente como Larreta, como Carrió, está muy claramente colocada en ese plano. Eh, y la izquierda, ¿en qué anda? Porque había sectores dentro del FITU que no lo decían de manera clara, pero muy casi susurrando, decían, es mejor votar por masa que votar en blanco o llamar a la abstención. Esos sectores pareciera que siguen unidos al kirchnerismo por debajo, ¿no? Mira, eso se manifiesta ahora en un hecho político importante que, digamos, para Argentina siempre es objeto de grandes debates políticos, que es la movilización que se va a hacer
por el aniversario del golpe militar de Videla, el 24 de marzo. Todos los 24 de marzo hay enormes movilizaciones en todas las capitales del país, pero sobre todo en Buenos Aires, que conmemora el 24 de marzo, pero siempre es objeto de señalamientos políticos que generalmente tienen lugar sobre la represión, sobre la crisis social. Bueno, desde hace ya más de una década, es decir, desde que el kirchnerismo llegó al gobierno en la Argentina, esa movilización tuvo dos vertientes, ¿no es cierto? Es decir, se escindió en dos vertientes. Una que podríamos llamar el 24 de marzo oficial, que organizaba el propio kirchnerismo y donde se exaltaba al matrimonio Kirchner y se exaltaba la política oficial, y una movilización independiente que era muy numerosa, donde además de la denuncia sobre los desaparecidos de la dictadura, denunciaba, por ejemplo, la represión kirchnerista y los crímenes de la patota sindical, en fin, digamos, todo lo que se había vivido en la última década en la Argentina. Ahora, con el pretexto de que gobierna Milei, la abrumadora mayoría de la izquierda quiere marchar en una movilización común con el kirchnerismo. O sea, declarar borrón y cuenta nueva y en definitiva hacer un frente político con el kirchnerismo en la conmemoración del 24 de marzo, que por supuesto, en lo que tiene que ver con los pronunciamientos políticos de esa jornada, el precio a pagar para esa movilización común es que se silencien los atropellos represivos del kirchnerismo y, más todavía, que se silencie el ajuste actual de los gobernadores. Por ejemplo, si sale un documento de esa marcha común, no va a poder denunciar que los maestros de la provincia de Buenos Aires cobran un salario a la baja como resultado de la política del gobernador kirchnerista Kicillof. Bueno, Política Obrera se opuso a esta orientación. Nosotros defendemos que exista una marcha independiente con una sola observación que sí tiene que ver con el momento actual. Si el gobierno quisiera prohibir a la izquierda, al kirchnerismo, movilizarse, le intentara, por ejemplo, como ha ocurrido con algunas movilizaciones, la ministra Bullrich dijera que solo se puede marchar por la vereda, no se puede marchar por la calle, bueno, en ese caso se puede hacer un acuerdo práctico, ya con todas las corrientes que vayan a la marcha, para defender el derecho a marchar y enfrentar a la represión. Naturalmente que sí. Eso no es lo mismo que un frente político con el kirchnerismo, como hoy se está discutiendo en los círculos de izquierda, particularmente los del FITU, que están disolviendo las delimitaciones que habían construido con el kirchnerismo y pretenden, ¿no es cierto?, una movilización común. Como te decía antes, la fruta envenenada de la unidad nacional contra Milei está preparando las condiciones de lo que León Trotsky llamó un frente popular. Así es. Eso te iba a decir, bueno, me leíste el pensamiento. Exactamente, ¿no es cierto? Esta es la cuestión que está planteada, en lo cual, bueno, hay que dar un importante debate político en torno de esta cuestión. ¿No crees que ya un poco en el plano teórico, no crees que sería el tiempo más bien de construir el Frente Único Proletario? Bueno, el Frente Único Proletario está planteado en este momento sobre todo en el seno de las organizaciones de las masas.
no como un fenómeno superestructural. Es el frente con los obreros, incluso que habiendo votado a Milei, hoy desenvuelven una experiencia política muy clara. La izquierda argentina no tiene condiciones para el Frente Único Proletario que, por ejemplo, Trotsky pregonaba para la socialdemocracia y el comunismo en Alemania en los años 30, que eran partidos de masas. La izquierda en la Argentina, aún teniendo, me refiero a la izquierda trotskista, teniendo una representación parlamentaria incluso, desde el punto de vista de la clase obrera no representa una corriente expresiva. Ese derecho se lo tiene que ganar hoy. Y por lo tanto, el frente único que más interesa es con el obrero que no está en la izquierda incluso hoy, y que debe procesar, ¿no es cierto?, una experiencia y una evolución política, y eso indudablemente va a tener que ver con los agravios que está recibiendo de parte del gobierno en distintos planos. Todo el tiempo hay chispazos de rebelión popular. Por ahora chispazos nada más. Por ejemplo, jóvenes que de pronto saltan los molinetes y no pagan la tarifa con aumento. Bueno, huelgas obreras que son importantes. Todo esto está todavía desenvolviéndose en grado de tentativa y tiene que ser abonado, bueno, con un trabajo muy importante de explicación, de propaganda, de agitación política. Claro, Pero te hacía usted observación sobre el Frente Único Obrero, y ya que habíamos hablado del Frente Popular de Trotsky, para colocar las cosas en su lugar. Porque otra característica de la izquierda democratizante en Argentina, de esta izquierda que está buscando un acuerdo con el kirchnerismo, es su carácter fuertemente autoproclamatorio. Explica, ese término me parece muy interesante. Explícamelo, claro. por favor. Bueno, si vos lees la prensa de la izquierda argentina, la prensa de la izquierda del FITU, es totalmente autoproclamatoria. Se mira hacia adentro, destaca las posiciones que tiene, y cualquier observador que lo lea sin un conocimiento cabal de la Argentina, llegaría a pensar que la izquierda es una fuerza dominante en la clase obrera. Y claro, no lo es Izquierda aún. Diario, todo lo que es el MST, todo lo que es el MAS, ¿no? Hay una fuerte tendencia, ¿no es cierto?, de ese tipo. Hay que mirar esta realidad, ¿no es cierto?, de la clase obrera, ¿no es cierto?, de frente, y ahora trabajar fuertemente sobre la crisis que va a plantear, ¿no es cierto?, el propio impas del gobierno de Milei, las agresiones a los trabajadores, y sobre esa base buscar un desarrollo. Quiero hacerte una pregunta, pero va a parecer muy diálogo entre trotskistas y no pretende de hacer eso, pero yo creo que no va a haber oportunidad y te la planteo con adelanto sobre el papel del morenismo, o sea, los seguidores de Noel Moreno en sus diferentes grupos, de querer siempre, bueno, aquí en Bolivia también lo hemos pasado, de querer siempre transar con estos gobiernos populistas, llámese más en Bolivia, llámese Chávez en Venezuela, en la Argentina con el kirchnerismo. Bueno, te lo hago de una vez. ¿Por qué esa actitud de siempre pegarse a estos, entre comillas, gobiernos de izquierda? ¿Por qué esa actitud de ser serviles a ellos? Bueno, yo creo que es, digamos, una adaptación política que viene, bueno, citaste a la corriente de Nahuel Moreno, estamos hablando de más de medio siglo de
de política, pero que creo que esencialmente tiene que ver con el encandilamiento del oportunista. Digamos, el oportunista está muy atento a las condiciones del progreso político inmediato, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene sus méritos, porque finalmente oportunismo viene de oportunidad. Claro. Y alguien que está atento, digamos, de esa manera, tiene su mérito. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando esa búsqueda de la oportunidad llega al punto de abandonar la estrategia política, de abandonar un programa, se convierte en la maniobra como fin en sí mismo. Entonces, hoy somos kirchneristas, mañana no. Corrientes morenistas en Brasil, por ejemplo, en todo el periodo del impeachment a Dilma Rousseff, cuando vino, digamos, toda esa escalada política, estaban ensimismados por la popularidad que tenían sectores importantes, no solo de las clases medias, de una franja del movimiento obrero, la corrupción del PT, ¿no es cierto? Entonces hubo sectores morenistas que apoyaron las destituciones de Dilma Rousseff, porque pensaban que iban a encontrar una vía de progreso con la gente que salía a la calle, ¿no es cierto?, enojada con el PT. Esto para dar, digamos, la versión opuesta. Ahora en la Argentina hay una fuerte presión política sobre la izquierda para que disuelva cualquier delimitación del peronismo, del kirchnerismo, en nombre de que todos estamos contra Milei. Pero, como te demostré antes, los gobernadores peronistas son una fuerte correa de transmisión de la política del ajuste nacional en los estados. Entonces, naturalmente que hoy está planteada una lucha feroz contra el gobierno libertario, contra la política de Milei. Pero los trabajadores deben ser advertidos que en un frente con los gobernadores ajustadores nuestra lucha no tiene ningún porvenir. Claro. Y esto tiene que ser francamente explicitado. Esta es una lucha política que se va a dar. Ahora, completando la visión de la izquierda, la crisis que hubo en nuestro partido, en el Partido Obrero, mirada ya con cierta distancia y a la luz también de tu pregunta y de lo que estamos discutiendo acá, bueno, ha sido el pasaje de una parte, en su momento mayoritaria, de su dirección, a la política del morenismo, digamos, al seguidismo político, este tipo de cuestiones. Claro, no sé si tú sabías, ellos sacaron un documento el 2019 y lo reiteraron el año pasado, donde decían que el MAS no se ha vuelto más de izquierda porque el POR, el Partido Obrero Revolucionario de Bolivia, no había querido ingresar, no había querido hacer un frente con el MAS. Y lo que sostuvo el POR desde un principio del gobierno del MAS es que era un gobierno neoliberal con máscara de indígena, y que eso, y echar la culpa al POR, que tiene influencia en sindicatos, pero una influencia muy pequeña del descalabro que fue el gobierno, del descalabro que fue el gobierno de Evo Morales y que continúa siguiendo darse, creo que es una situación muy, muy difícil, ¿no? Y ahora que el MAS se ha dividido, igual ellos no saben a qué sector apoyar, ¿no? Es realmente de pensar la situación de estos compañeros que, siendo dirección en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en la CTV,
apoyaron abiertamente todas las reformas antiobreras que hizo Hugo Chávez en su primer periodo, ¿no? Y después fueron desplazados Sí, por los chavistas. fueron desplazados, sí. Bueno, hoy este debate ya hoy no tenemos el tiempo de hacerlo, pero la cuestión central que debería ser objeto de un debate es la posición de todas estas corrientes frente a la guerra internacional. Y, digamos, el apoyo más o menos desembosado de todo un sector del FITU y de una parte de las corrientes morenistas, al menos, al bloque de la OTAN y de Ucrania, en nombre de la autodeterminación, ¿no es cierto? Y de cuestiones de este tipo. Claro, hay que hacer a nivel internacional, creo, de hacer una revisión muy, muy profundamente de qué estamos viendo y qué no estamos viendo. No solo con el tema de Ucrania, sino también con el tema de Israel y Hamas, porque es una reflexión que la veía, o sea, las dos caras de Irán en sí mismo es una dictadura religiosa, y una de las luchas de la izquierda es precisamente por el laicismo, por que todo Estado sea laico, y sin retomo esa vieja y tan mal interpretada frase de Carlos Marx que eh, la religión es el opio de las sociedades, pero es una revisión que mucha izquierda debe ser. Bueno, pero volvamos a lo que estamos tocando. Eh, ¿Tú crees que se pueda movilizar las movilizaciones, esa trinchera que se está armando en diputados en la Argentina, tú llegue a adelantar el juicio político de una destitución de Milei en los próximos meses? Mira, yo separaría una cosa de la otra. Yo creo que hay un enorme potencial de movilización política en las masas que la marcha de la crisis va a desenvolver. Lo separo de la cuestión del juicio político, porque si en la Argentina hay juicio político, el juicio político va a ser para salvar al Estado y salvar al sistema de la rebelión popular. Es decir, Milei va a ser eyectado eventualmente cuando la burguesía vea que esta crisis y estas contradicciones han llegado demasiado lejos en términos del movimiento de las masas. Esto es lo que me parece importante señalar, y es además un señalamiento anticipado o adelantado de los peligros políticos que encierra el propio juicio político, que va a ser eventualmente, si existe, encaminado para preparar un desenlace que contenga la crisis política. Realmente es una, ¿cómo te podría decir? Es un laberinto que poco a poco lo vamos a eh, ir desilvanando, ver cómo termina esto. Por lo que veo, y te doy mi opinión, creo que Milei juega a hacer un golpe a lo Fujimori. Disculpa si soy muy ingenuo, y tratar No, no. de desconocer el Congreso y ver de cómo él impone este tema, ¿no? Tiene unos visos cada vez más autoritarios, más notoriamente autoritarios, que algunos sectores extremadamente conservadores de la Argentina van fogoneando, ¿no? Me parece eso. Sí, Cada vez que yo habla veo Milei, me sorprende más. eh, indudablemente lo que vos decís existe en mi ley como mínimo en grado de tentativa. Solo que tengo enormes reservas de que una tentativa de ese tipo logre constituir una base social, política y militar como para triunfar
en ese cometido. De todos modos, podría ocurrir que Milei lo intente. Milei lo podría intentar, aunque eso le valga su destitución, pero podría intentarlo perfectamente. Lo que vos señalás, Pavel, está en la tendencia de la crisis. Está planteado, te diría, casi como una necesidad de la crisis. Es decir, las contradicciones sociales de la Argentina, la carga de la deuda, la necesidad de la burguesía de trasladar una hipoteca feroz a las masas, exigen un gobierno para sintetizarlo, ¿no? Un gobierno fuerte, digamos, un gobierno que pueda llevar adelante eso con todo el despotismo, ¿no es cierto?, del caso. Ahora, las condiciones políticas para esto las veo, ¿no es cierto?, muy cuestionables, muy discutibles, incluso porque la propia burguesía está fracturada en torno de lo que quiere. Imagínate que el gobernador de Chubut amenazó con cerrar el suministro de petróleo y de gas. Amenazó, simplemente. No lo va a hacer, no lo hizo. Supuestamente también, Milei y Patricia Bullrich podrían mandarle la Gendarmería Nacional para ocupar la provincia. Pero Antes que ocurra todo eso, el gobierno es destituido. El gobierno es destituido, es decir, no tendría las condiciones políticas, ¿no es cierto?, para hacerlo. Por eso te digo, en mi opinión, si hay juicio político, es para salvar al régimen de una rebelión popular. Entonces decirle a la gente, tranquilos, Milei se va, lo sacamos, vamos a armar otro gobierno. En tanto eso no ocurra, lo que va a prevalecer es la tendencia al acuerdo. Es decir, a tratar de buscar una sobrevivencia precaria de todo lo que está ocurriendo. Pero tomo muy en cuenta tu opinión, es decir, lo que vos señalás está presente en las tendencias del actual proceso político. La crisis, ¿en qué consiste la crisis? En las dificultades en llevar adelante ese gobierno de decretos, es decir, ese gobierno semi-bonapartista y demás. está compleja te decía que acaba de, lo que tú adelantabas hace unos minutos, se ha llegado a un acuerdo, mediante un fallo se está llegando a un acuerdo para... Así es, sí, sí. Gobernadores patagónicos buscan una tregua con Milei, pero exigen diálogo. Eso acaba de titular el Clarín de Buenos Aires, lo cual, digamos, ese tan mentado choque entre gobierno y gobernadores, casi la mayoría del PRO, se frenaría se Claro, podría decir. pero vamos a tener un bamboleo. Si Milei acepta el diálogo, se desmorona el gobierno de ajuste duro. Entonces, él tiene que mantener una posición dura. Van a venir idas y vueltas, van a venir, digamos, vaivenes en torno de toda esta cuestión. Bueno, Marcelo, hemos cumplido exactamente 60 minutos de diálogo. Bueno, Ha sido un gusto nuevamente hablar contigo. bueno, me Tenemos un tema siento... pendiente de hablar de estas corrientes trotskistas sui generis, como son los morenistas. Sí, por Y te supuesto. invito a leer, es un libro que te puede interesar, Sangre y tinta, la guerra entre Bolivia y Argentina a través de los documentos 1837-1839, una guerra que según el autor y según ganamos a la Argentina, ganamos a la Argentina durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz en Bolivia. Se Agradecer. puede,
¿Está acá en la Argentina ese libro? No, lo publicamos nosotros hace 3 semanas, pero Ah, creo que César te lo puede hacer llegar. perfecto, me gustaría. ¿Eh? Sí, Me es, gustaría mucho y bueno, siempre mi aspiración máxima es llegar a hacer esta charla allí en tu librería. ojalá que se dé, ¿Eh? ojalá que se dé. Bueno, O ir a Buenos Aires para hacerla desde allí, pero cuando por lo que me quieras. dicen ha subido mucho. Es más, un amigo me comentaba esta tarde que ahora cruzan de La Quiaca a Villazón a comprar Para comprar, arroz, sí, sí. fideo, Bueno, porque está eso mucho más forma barato. parte de la desorganización económica que ha creado este gobierno. Argentina dejó de ser un país barato para ser un país caro, con el agravante que los salarios, sin embargo, siguen siendo bajísimos. Claro, claro. Veía, y esto para concluir, veía un artículo de la Universidad Católica de la Argentina sobre que en 80 días de gobierno, bueno, ellos dicen 70, cuando lo publicaron, se ha prácticamente aumentado un 10% más el nivel de pobres en la Argentina. Totalmente, es así. Marcelo, gracias, te invito, vamos a tratar de hacerte llegar el libro. Y si ¿Cómo no? César o yo o alguien al llegar a nosotros va a Buenos Aires, prometemos que te lo vamos a llevar. Muchísimas Eh, gracias y siempre muy honrado de que me consulten y que quieran dialogar conmigo y con nuestra corriente sobre la Argentina. ¿Eh? ok, Un indicarles que este abrazo. libro, Sí, gracias, igualmente, indicarles que este libro se encuentra en librería subterránea, sangre y hemos editado tinta. nosotros y atendemos en el edificio Torres Ferrara, local 7, que se encuentra en la avenida 6 de agosto, al lado de la oficina de derechos, del edificio de derechos humanos y también al lado de la Facultad de Humanidades. Eh, Atendemos de 10:30 de la mañana a 7:30 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 10:30 a 1 de la tarde, igual todos los sábados. Agradecerles por su presencia, por su audiencia, y buenas noches, Marcelo, y a todos los que nos han acompañado. Buenas Hasta la noches, próxima. Pavel. Un abrazo a todos los oyentes. Ok, buenas noches.